Muy buen día, estudiantes del cuarto grado de secundaria. Nuevamente, por los cuidados que tenemos, nos volvemos a encontrar frente a través de la virtualidad. Ustedes frente a su celular o computadoras y yo de igual manera frente a mi computadora, trabajando para que el Perú se fortalezca a través de impartir conocimientos para que ustedes, jóvenes estudiantes, puedan culturizarse, puedan afianzar más sus saberes y proyecten para su vida futura un desarrollo intelectual, físico y psicológico acorde a las exigencias que nuestro territorio o el Perú les está pidiendo. Jóvenes estudiantes, con mucho cariño, les doy la bienvenida a una nueva clase virtual de Historia Universal. Aquí en la imagen tenemos de fondo a una juventud enardecida, enarbolando banderas de liberación, una revolución, una manifestación pública en el que ellos expresan a través de sus actos la incomodidad que sufrían. En este caso, muchachos, lo que vamos a tener a continuación es que estos jóvenes buscaban su liberación. Y de eso se trata. En este tema vamos a revisar, jóvenes estudiantes, hechos principales que ocurrieron en Europa, en Asia y en África. Pero con respecto a los movimientos de liberación. Ahora, esto tiene una historia, ¿no? Por ello, muchachos, como es la quinta sesión de aprendizaje, les quiero decir que la cuarta sesión de aprendizaje ha tratado sobre la Guerra Fría. Y hoy sigue tratando este tema sobre la Guerra Fría también, porque estos sucesos que hoy día vamos a revisar también han ocurrido dentro de la Guerra Fría. Es un día de 14 de mayo de 2020 y estamos nosotros luchando contra la pandemia del coronavirus, confiando en que nuestros científicos de la salud lograrán vencerlo y devolvernos en un corto plazo la tranquilidad y libertad que teníamos. Por esa razón, muchachos, nos quedamos en casa, pero no desaprovechamos la oportunidad de poder compartir estos conocimientos. Como decía, jóvenes estudiantes, vamos a ver, el tema de hoy se llama los procesos de descolonización en Asia y en África. Ahora, partamos primero. ¿Quiénes eran las potencias principales colonialistas de Asia y África? Es decir, aquellos países que habían colonizado o se habían apoderado de territorios africanos y de territorios asiáticos. ¿Quiénes eran esos países principales que se apoderaron? Los países europeos. Eran Inglaterra, Francia, Alemania y Holanda. El principal de todos fue Inglaterra. Ahora vamos a ver qué cosa es proceso de descolonización. ¿Ya qué cosa es proceso de descolonización, muchachos? Es el tiempo comprendido entre 1945, posguerra de la Segunda, ¿ya? Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, y 1975, en que los países africanos y asiáticos fueron consiguiendo su libertad de las potencias europeas que los habían colonizado. ¿Qué quiere decir esto, estudiantes? Bien, yo entiendo que antes de la Segunda Guerra Mundial, muchos países asiáticos y países africanos habían caído en poder de Inglaterra, Francia, Alemania y Holanda. Y este conjunto de países dentro del proceso de descolonización, es decir, entre 1945 y 1975, 30 años de lucha, poco a poco han ido independizándose tanto de Inglaterra, de Francia, de Alemania y Holanda y proclamando sus independencias. Pero a la vez también se enfrentaban a otros dos monstruos llamados Estados Unidos como potencia primera
y Rusia que le secundaba, uno el bloque capitalista y el otro el bloque socialista. Entonces también, es decir, ellos o los países en proceso de descolonización, africanos y asiáticos, luchaban por desprenderse de sus colonizadores, de Inglaterra, Francia, Alemania y Holanda, pero tenían sumo cuidado de no caer en ¿dónde? En poder ni de Rusia ni de Estados Unidos. Ahora, muchachos, este proceso de descolonización ha permitido formalizar las siguientes causas, es decir, ¿por qué razones se vio favorecido la descolonización de África y Asia? Lo primero, la creación de movimientos nacionalistas independentistas legales y clandestinos. Es decir, se formaron grandes grupos de jóvenes, intelectuales, luchadores en Asia y en África, que eran grupos reconocidos legalmente y otros grupos que no eran reconocidos legalmente. Es decir, unos eran legales y otros eran clandestinos. Pero, al fin y al cabo, estudiantes, ambos grupos, legales o no legales, crearon movimientos nacionalistas. ¿Qué quiere decir movimiento nacionalista? Voy a defender a mi nación y voy a votar a los extranjeros de mi nación. Eso es nacionalismo. Independentista, y lo lógico, ¿no? Lograr la independencia de estos que los oprimían. Gracias a estos movimientos, la descolonización se dio en África y Asia. La segunda causa, ¿por qué estos movimientos independentistas tomaron fuerza? Porque en realidad, después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias europeas se debilitaron. Ojo, no Estados Unidos ni Rusia. Los que se debilitaron fueron Inglaterra, Francia, Alemania, los principales colonizadores de África y Asia. Al perder poder, al haberse desgastado con la guerra, entonces estos movimientos nacionalistas tomaron fuerza. Y se fue anidando en cada país las ideas de liberación y de descolonización. Fuera potencias extranjeras y déjennos vivir solos. Otra de las causas fue el apoyo de la ONU, es decir, la Organización de Naciones Unidas apoyó a que cada pueblo, muchachos, determine o asuma el derecho de su libre determinación. Es decir, que cada país sea libre de decidir qué tipo de políticas, qué tipo de sistemas económicos deberían de seguir y continuar. Esto apoyó la ONU y esto sirvió también como causa para que los países apoyados por la ONU lograran su independencia. Ahora, además, muchachos, dice que la creación de los bloques capitalista y socialista de Estados Unidos y Rusia, o la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que no tenían colonias, apoyaron a la descolonización. Miren, ¿no? Es decir, como Estados Unidos y la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas salieron como países poderosos y no tenían colonias, dijeron, bueno, colonias, independícense. Y ahora ustedes, Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, España, Portugal, déjense de estar oprimiendo a estos pueblos y hagan que sean libres. Es decir, ellos proponían y apoyaban la descolonización de África y Asia. Pero detrás de esto, ¿qué intenciones había? La intención era que después de haberse librado, entro yo. Todo era interesado, pero al fin y al cabo los países africanos y asiáticos apoyaron este apoyo, sacaron provecho del apoyo de Estados Unidos y Rusia y lograron su independencia. Al final no cayeron ni en los tentáculos de Rusia ni de Estados Unidos. Por esa razón, muchachos, acá dice, aparición de los intelectuales y círculos religiosos que lideraron la defensa contra los abusos de los nativos. Muchachos, aparte de esto, entonces decimos que, aparte de no haber caído ni detrás de Rusia, ni detrás de Estados Unidos, y tampoco
haber sido o seguir siendo sujetados a Inglaterra, Francia, Alemania, Portugal, etcétera, estos países tuvieron verdaderos intelectuales, hombres intelectuales que estudiaron tanto en los países europeos que en sus mismos países. Al recibir tanto conocimiento, ellos se convirtieron en los principales líderes de los movimientos descolonizadores de África y Asia. Entonces, muchachos, hay 5 causas principales, claro que hay muchas más, estos 5 son los principales, ¿ya? Gracias a estas 5 causas se descolonizó África y Asia. Ahora vamos a ver, muchachos, de qué manera han quedado después de haberse descolonizado tanto Asia y África, después de haberse descolonizado. Se crearon 3 bloques: el bloque capitalista, el bloque socialista y el bloque de los países no alineados. Recuerden, el bloque capitalista, conjunto de países que se alinearon detrás de Estados Unidos y a las condiciones que esta potencia les exigía, llamados también países del primer mundo. Ahora, el bloque socialista, conjunto de países que se alinearon a la ex Unión Soviética para hacer frente al bloque capitalista, es conocido como el bloque socialista o países del segundo mundo, ¿no? Ahora, muchachos, ¿y quiénes integraron los del bloque de países no alineados? Todos los países asiáticos y africanos que lograron su independencia, dice, conjunto de países que fueron descolonizándose del dominio de las potencias europeas, se agruparon y conformaron el MNOAL, países no alineados. Son reconocidos como los países del tercer mundo. Ojo, que ni pertenecieron ni al bloque socialista ni al bloque capitalista. El bloque capitalista, liderado por Estados Unidos. El bloque socialista, liderado por la ex Unión Soviética, y el bloque de los países no alineados, conforme su simbología lo dice, somos no alineados y no pertenecemos a los anteriores bloques socialistas. Ahora, muchachos, vamos a revisar las principales acciones que se dieron en el proceso de descolonización. Por ejemplo, acá tengo a la bandera de la India y aquí a una imagen representativa de la guerra en Indochina. Hoy Indochina no existe, vamos a ver por qué. Y la India, ¿qué es lo que ha sufrido en su evolución histórica al buscar su independencia? Primero, la independencia de la India. Fecha de su independencia, 15 de agosto de 1947. ¿De quién se independizó? De Inglaterra, la principal potencia colonizadora. ¿Quién fue su primer ministro? O sea, es decir, como una especie de presidente, ¿no? El primer ministro de ese nuevo país que surgió independiente. El primer ministro, el primero. A ver, vamos a ordenar. El número 1 de todos los ministros que tuvo la India, el primer ministro del nuevo país fue Jawaharlal Nehru. ¿Ya? Este gran líder independentista también, que también luchó en libertad de su pueblo, se apoyó ¿con quién? Con otro líder independentista, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi fue otro pensador y líder de la liberación de la India, pero no tomó el poder. El que tomó el poder fue Jawaharlal Nehru. Pero ambos lucharon por la libertad de la India. Lamentablemente para la India, muchachos, había un tercer líder. Y este líder era de la religión musulmana, llamado Muhammad Ali Jinnah. Este Muhammad Ali Jinnah, muchachos, competía con la religión. ¿Qué religión había? 2 religiones enemigas habían en la India. La religión hindú y la religión musulmana. La religión hindú era apoyada por Nehru y Gandhi, pero la religión musulmana era apoyada por Muhammad Ali Jinnah. Y por esa razón, la India, muchachos, vamos a ver más adelante,
por cuestión religiosa, se va a dividir en dos. Por cuestión religiosa. O sea, es decir, luego de alcanzar su independencia, se divide en dos. Vamos a ver qué ocurrió en Indochina. La independencia de Indochina era colonia de Japón, también de Francia. Vamos a ver por qué. Principal partido político libertador. Se llamaba, el partido político libertador se llamó el Viet Minh. ¿Ya? Viet Minh. Partido político libertador. ¿Quién fue su líder? Ho Chi Minh. ¿Ya? Ho Chi Minh. Ahora este ejército de Ho Chi Minh derrotó a los japoneses y los expulsó de Indochina. Pero quedaba otro enemigo, los franceses. Los franceses que ocupaban también Indochina se enfrentaron a Ho Chi Minh en la batalla de Dien Bien Phu. Arriba está, acá vemos una pequeña imagen de la guerra en Indochina, la batalla de Dien Bien Phu. En esta batalla de Dien Bien Phu fueron derrotados los franceses. Ahora, muchachos, derrotados los franceses, derrotados los japoneses, entonces Indochina debería ser libre. Pero ¿qué sucedió con Indochina? Internamente, muchachos, había pleitos entre ellos. Y lamentablemente los líderes que lucharon en favor de Indochina y derrotaron a japoneses y franceses no se pusieron de acuerdo y tuvieron que dividir a Indochina en tres estados: Laos, Camboya y Vietnam. Y lo más triste, Vietnam va a ser dividido en dos: Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Allí sí. ¿Por qué se divide Vietnam en dos? Porque ahí interviene Rusia y Estados Unidos. En el caso de Vietnam va a intervenir Rusia y Estados Unidos. Rusia y Estados Unidos van a permitir que Vietnam se divida: Vietnam del Norte en favor de Rusia y Vietnam del Sur en favor de Estados Unidos. Ahora, posteriormente, ya Vietnam se ha consolidado en una sola nación libre e independiente. Veamos en mapas lo que ocurrió entonces, muchachos. Primero con la India. La India, muchachos, quedó dividido en dos. Fíjense, todo lo que es de color verde, ¿ya? De color verde se llama Pakistán. Es decir, apareció la República de Pakistán, territorio que pasó a pertenecer a los hombres que profesaban la religión musulmana, ¿ve? O sea, los musulmanes formaron su país llamado Pakistán. Pakistán Oriental y Pakistán Occidental. Por esa razón se le llama el país de las dos caras. O sea, es un país que está dividido en dos: Pakistán Occidental y Pakistán Oriental, conformada por musulmanes, de acuerdo a su líder Ali Jinnah. Y el de color anaranjado, muchachos, que pertenece a la India, territorio que pasó a pertenecer a los hombres que profesaban la religión hindú, color anaranjado, de los líderes Gandhi y Nehru. Así se dividió la India, en Pakistán y en la actual India, muchachos. Ahora, ¿qué ocurrió con Indochina? Vemos acá. La República de Indochina, muchachos, quedó dividido, dijimos, en tres estados. Primer estado independiente, Laos. Aquí está Laos, ¿ve? Todo esto es Laos. Segundo estado independiente, Camboya. Laos y Camboya, bando Laos, Camboya. Y tercer estado independiente, Vietnam. Pero divididos ¿en qué? En Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Ahora, muchachos, vamos a ver principales líderes de la descolonización africana y asiática. Comenzamos. ¿Quién es él? Kwame Nkrumah. ¿Ya? Kwame Nkrumah. ¿Quién fue Kwame Nkrumah? Muchachos, Kwame Nkrumah fue uno de los líderes políticos de la independencia de un país africano llamado Ghana. Ghana, político y filósofo panafricanista, o sea, es decir, que él quería que toda África, pan es grande, toda África enorme sea libre. Dominó la vida política de su país desde 1951 hasta su derrocamiento en un golpe de estado militar el 24 de febrero de 1966. Él gobernó Ghana. Ya, muchachos, esto les va a servir para resolver las prácticas del libro. Estoy dándole todos los datos que no están en el libro, acá les estoy completando. Los datos que están en el libro no los estoy poniendo aquí, muchachos, ¿ya?
Bien, otro líder, Ahmed Sukarno, ¿ya? Ahmed Sukarno. ¿Y quién fue Ahmed Sukarno, muchachos? Sukarno fue un político indonesio, de Indonesia, y el primer presidente de la República de Indonesia tras la independencia del archipiélago. Anteriormente, colonia de los Países Bajos, es decir, a Holanda le pertenecía. Luego de haber conseguido su independencia, Ahmed Sukarno fue el primer presidente de Indonesia, después de conseguir su independencia contra Holanda, ¿ya? Su nombre puede escribirse también como Sukarno o Suekarno. Otro líder, muchachos, es este líder hindú, el que les decía que acompañó a Mahatma Gandhi en la India. Es Sir Pandit Jawaharlal Nehru. Fue un destacado nacionalista y político indio, destacándose en la lucha por la independencia de su país del Imperio Británico. Fue el primer ministro de la India liberada de Inglaterra. Eso ya lo vemos, ¿no? ¿Él quién fue? Pandit Jawaharlal, ¿ya? Pandit Jawaharlal Nehru. Otros líderes, muchachos, tenemos acá otros rostros que lucharon en favor de la descolonización de África y Asia. ¿Quién no va a conocer a Nelson Mandela? Nelson Rolihlahla Mandela fue un abogado, activista y luchador infatigable contra el apartheid, político y filántropo sudafricano que fue presidente de su país de 1994 a 1999. Fue el primer presidente o mandatario negro que encabezó el poder ejecutivo en Sudáfrica y el primero en resultar elegido por sufragio universal en su país, muchachos. Cuando dice acá que luchó contra el apartheid, ¿qué cosa fue el apartheid? Aquí dice, fue el sistema, el apartheid, su nombre mismo es apartheid, apártalo. ¿Quiénes eran los dueños del poder en Sudáfrica antes que ingresen Mandela, muchachos? En Sudáfrica fueron los blanquitos descendientes, los hombres blancos descendientes de Holanda. Entonces, en Sudáfrica, muchachos, estos holandeses de raza blanca se establecieron y siempre tuvieron el poder en sus manos. Pero ¿cuánto de porcentaje representaban? 21%. Este 21% estudiantes no representaba nada al resto de raza que era negra. Pero aún siendo minoritaria la raza blanca, no les permitían estudiar a los negros, no les permitían asumir cargos públicos, vivían en otras ciudades alejados de los blancos, y es por eso se dice que ellos fueron apartados, ¿ya? Fue el sistema de segregación o separación racial en Sudáfrica y Namibia, en vigor hasta 1992, y en Rodesia, actual Zimbabue, hasta 1979. Contra esto, muchachos, contra la separación racial, contra el apartheid, luchó Nelson Mandela. Por esa razón, a él se le reconoce como uno de los rostros luchadores de la descolonización de África. Otro rostro, muchachos, es de Gamal Abdel Nasser. Este líder musulmán, muchachos, escúchenme bien, ¿ya? Es recordado por su perdón, no es musulmán, es un líder egipcio, perdón, rectificando. Gamal Abdel Nasser es un líder egipcio, pero también tenía cercanías con la religión musulmana y no se peleaban con la religión musulmana, y muchas veces también en cierta forma estaba de acuerdo con la religión musulmana, pero no estaba de acuerdo con algunos mandatos. Por ejemplo, en este caso, dice, se le recuerda a Gamal Abdel Nasser por su discurso que dio con las siguientes frases. Dice, en 1953 queríamos colaborar de verdad y honestamente
con los hermanos musulmanes, para que pudiesen avanzar por el camino correcto. Tuve un encuentro con su consejero general y me presentó sus demandas. ¿Y qué me pidió? Lo primero me dijo, es necesario que impongas el uso del velo y que ordenes que cada mujer, o sea, cada mujer egipcia, que salga a la calle, se ponga el velo, lleve puesto el velo. Entonces, en mi opinión, él responde, cada uno es libre de tomar sus propias decisiones, y las mujeres egipcias son libres. Con esto se opuso al líder musulmán. ¿Qué quiere decir el discurso del velo? Es que Gamal Abdel Nasser, muchachos, dejó que las mujeres sean libres de querer vestirse como ellas quisieran. Porque actualmente, en el mundo musulmán, muchachos, las mujeres no tienen libertad. Por ejemplo, no van a los estadios de fútbol, cuando van a la calle se cubren sus rostros. Si son mujeres solteras, se tienen que cubrir casi completamente solo los ojos para mirar, y otras costumbres más. Bueno, hay que respetar. Se respeta la creencia de los musulmanes, y si ellos tienen un concepto claro del por qué lo hacen, eso hay que respetar. Pero, en cierta forma, Abdel Nasser no estuvo de acuerdo con eso, porque él decía que las mujeres son libres. Las mujeres han sufrido mucho, han sido retraídas de sus derechos, y yo no estoy de acuerdo con que ellas sigan llevando el velo por obligación, sino que ellas se vistan como quieran. Por eso se le recuerda al egipcio por el discurso del velo en Egipto. Entonces acá dice, Gamal Abdel Nasser, vamos a recordar qué cosa fue: político y militar egipcio, presidente de la República Egipcia entre 1954 y 1970. Sacó del poder al rey egipcio Farouk y proclamó la república. Máximo dirigente de la revolución árabe nacionalista en Egipto. Durante su gobierno se nacionalizó el canal de Suez y su país alcanzó gran prestigio internacional e influencia en los movimientos de liberación del llamado Tercer Mundo. Otro líder de raza de color, muchachos, tenemos a Patricio Lumumba. Patricio Lumumba, o Patrick Emery Lumumba, fue un líder anticolonialista y nacionalista congoleño, o sea, de la República del Congo. Aquí hay una confusión entre lo que dice el libro y lo que van a ustedes ya encontrar esa confusión. El líder anticolonista y nacionalista congoleño fue el primero en ocupar el cargo de primer ministro de la República Democrática del Congo entre junio y septiembre de 1960. Pero lamentablemente, muchachos, este primer ministro, Patrick Lumumba, va a gobernar, pero va a ser traicionado, ¿no? Acá dice, luchó por la descolonización del Congo y por acabar con el poder colonial europeo de Bélgica y de su país, o sea, en su país. Bélgica dominaba a la República del Congo. Pero también Estados Unidos no estuvo de acuerdo que ingrese a gobernar Lumumba. ¿Saben por qué? Porque estaba en contra de sus intereses de Bélgica y de Estados Unidos. Por eso Lumumba, dice, sufrió traiciones. Recibió primera traición, recibió un golpe de Estado y lo sacan del poder. Y segunda traición, su propio correligionario, un militar que estaba a su lado, lo detiene. Joseph Désiré Mobutu. Mobutu lo detiene y lo manda a la clandestinidad, lo manda preso. Pero por órdenes ¿de quién? De Bélgica, que perdía su colonia, y de Estados Unidos. Sufrió torturas en la prisión, que no se supo dónde estaba preso, hasta que por fin Lumumba es asesinado, muchachos. ¿Cuándo? Acribillado a balazos el 17 de enero de 1961. ¿Por órdenes de quién? De agentes de Bélgica y de Estados Unidos. Pero él fue un luchador liberal. Ahora hay que recordar, la República Democrática del Congo, muchachos, hoy se llama así, ¿ya? Hoy se llama República Democrática del Congo. Antes se llamaba el Zaire, ¿ya? El Zaire. Ahí van a encontrar una pequeña confusión en una de las preguntas de la práctica, ¿ya? Antes se llamaba el Zaire,
y hoy se llama el Congo, República Democrática de el Congo. Otro líder, muchachos, es Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk fundó la República Turca, la República de Turquía, y se convirtió en su primer presidente, cargo que ocupó hasta su muerte. El principal objetivo de Atatürk durante los años en los que fue presidente era modernizar Turquía. ¿Ya? ¿Qué significa Atatürk? En turco significa padre de los turcos. Así le pusieron a Mustafa Kemal. Otro líder, Nnamdi Azikiwe. ¿Ya? Nnamdi Azikiwe. ¿Quién fue él? Primer presidente de Nigeria después de haberse independizado del Reino Unido, el 1 de octubre de 1960. Y un defensor del panafricanismo, era conocido como Zik, y se le considera el fundador del nacionalismo moderno nigeriano. Su nombre completo era Dr. Benjamin Nnamdi Azikiwe. Jóvenes estudiantes, todos estos datos les va a servir a ustedes para hacer el trabajo de extensión. Aquí pido claramente, voy a enviarles las diapositivas por WhatsApp para que ustedes copien en su cuaderno los 3 resúmenes: las causas de la descolonización de África y Asia, bloque capitalista, socialista y no alineados, y la independencia de la India y de la Indochina. Cuando me lo entregan, señala ahí la fecha, muchachos. Hoy día mismo resuelven las preguntas de las páginas 26 y 27, ¿ya? Y antes que acabe la clase, lo envían a mi WhatsApp personal, las fotografías desarrolladas. Esto lo trabajan directamente en el libro, ¿ya? Las páginas 26 y 27 lo trabajan en el libro, le toman fotografía antes que acabe la clase y me lo remiten a mi WhatsApp personal. Jóvenes estudiantes, gracias por su atención prestada, y voy a indicarles qué cosa es lo que deben de presentar. Aquí están las diapositivas, muchachos. La primera diapositiva que va al cuaderno es esta: causas de la descolonización. Segunda diapositiva es esto: los bloques que se formaron, ¿ya? Y la tercera diapositiva es esto de acá, ¿ya? La independencia de la India y la guerra en Indochina. Esos 3. Y eso lo presentan la próxima semana, el próximo miércoles, que estoy indicando al final de esta diapositiva. Aquí está, muchachos. Aquí está. El día miércoles 20 de mayo de 9 a 9:30. Ya, por mi WhatsApp personal. Le toman fotografía a su cuaderno y le envían. Hoy mismo entregan lo de las prácticas. Hoy, resolviendo las prácticas, con la ayuda del video y de su libro. Los datos que no encuentran en el video están en el libro, muchachos, ¿ya? Muchas gracias, estudiantes, cuídense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, jóvenes.